Buenos días. Bueno, que empiezo a grabar ahí. Buenos días, queridos amigos de el estado de Hidalgo. Nos da mucho gusto saludarlos y sobre todo, pues nos da gusto saludarlos, saber que en este día ustedes están teniendo un merecido descanso, pero quedamos de subir una sesión en la cual la idea es hacer un poquito de recapitulación del tema que estamos trabajando, que es ya entrar a la parte medular del Lean Manufacturing. Y para esto, pues vamos a hacer algunas reflexiones alrededor de él. Entonces, vamos a ver la presentación y vamos a ir haciendo algunos comentarios. Yo espero que ustedes sus preguntas pues nos las hagan llegar por medio del correo electrónico o bien por medio del teléfono como el de mañana que nos volvamos a encontrar. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, recuerden que todas sus dudas, cualquier comentario que tengan, háganoslo saber por favor para que podamos ir avanzando en ese trabajo. Bueno, estamos trabajando precisamente el mapa del proceso. Recuerden que esta imagen que tienen en pantalla, que se ve un poco difusa, solo es ejemplificativa. El mapa del proceso, como su nombre lo recordamos, pues un mapa es una representación gráfica de algo. Se inventan los mapas, sobre todo para el área de navegación, y estos mapas sirven para marcar rutas, para llegar a lugares definidos. Estos mapas pues son de gran ayuda para personas que tienen que ir a esos lugares o que tienen que incluso conocer la ruta que está siguiendo el producto o el servicio o los pasajeros que van en las embarcaciones. En el caso de las empresas, los mapas pues representan precisamente las rutas por las cuales se va moviendo la organización. Así tenemos que diagramar una ruta, la ruta que sigue el proceso mayor de la organización, figurando sus entradas y sus salidas. Para esto encontramos dentro de este mapa de ruta de las empresas tres niveles básicos de procesos para conformar algo que vamos a llamar el macroproceso, que son los procesos estratégicos que regularmente están orientados a la alta dirección y sobre todo tienen como característica que son los que administran de manera general a la empresa. Después tenemos a los procesos operativos, en los cuales, como su nombre lo indica, son los que operan o hacen que se gestione la actividad de la empresa, principalmente en lo relacionado a la elaboración del producto o la prestación del servicio. Todo esto con un enfoque del cliente y sobre todo buscando que estos procesos aporten, le den significado, le entreguen calidad al cliente, o sea, le aporten valor. Y también tenemos un tercer nivel que son los procesos de soporte. Estos procesos de soporte lo que buscan es precisamente que estos procesos operativos y los estratégicos se realicen y para esto necesitamos apoyos en los cuales pues nos ayuden a transportar el producto, a acercarlo al cliente, a ver qué es lo que está sucediendo en la entrega del producto o del servicio al cliente, etc. Estos procesos, cada uno de ellos, tanto los estratégicos como los operativos y los de soporte, es importante que fluyan de manera armónica dentro de la organización. Perdón. Estos procesos estratégicos, bueno, pues sabemos que tienen que ver con la planificación, con el establecimiento de las políticas, de las alianzas y sobre todo con la parte financiera. Los procesos operativos, ya sabemos que pues tienen que ver con básicamente la orientación al cliente y con la producción y entrega de este producto al cliente o bien el otorgamiento de un servicio.
Hay que recordar que muchas empresas diseñan y desarrollan sus propios productos. Entonces, aquí en esta sección de procesos operativos también encontraremos esta área de oportunidad. Existen también los procesos de apoyo y en estos procesos de apoyo son aquellos que están orientados a que una vez que tengamos el producto y el servicio dispuesto, pueda llegar al cliente o que hagamos lo necesario para que ese producto o servicio llegue al cliente. Por eso encontramos aquí a compras, encontramos a recursos humanos, también toda la parte de calidad y otras áreas que pueden ser de salida para llegar al cliente. Bien, una vez que tenemos esta definición de cuáles pueden ser los procesos que formen el funcionamiento de la empresa, los tenemos que traducir a un mapa de procesos, es decir, a un diagrama de flujo en el cual nosotros podamos ver cómo interactúan estos procesos para identificar sobre todo que a este flujo sea continuo, que haya también un flujo de información y sobre todo que se estén alcanzando los resultados esperados. Para ello, se recomienda hacer un diagrama general del funcionamiento de toda la empresa. Hay muchas formas de hacer este diagrama. El que les presentamos solo es ejemplificativo, tratando de identificar pues, las mayores áreas que participan en la actividad o operación de una empresa. Vamos a ver en esto que hemos llamado macroproceso un diagrama general de cómo funciona la organización. Para esto, bueno, pues vamos a ver que tenemos partes interesadas tanto en las entradas como en las salidas de este macroproceso. Las partes interesadas son aquellas que nos dan razón de ser. Recuerden que hablábamos de que es necesario tener o operar como un sistema abierto. En la medida que nosotros tengamos una interacción continua con los accionistas, con los clientes y a través de esos clientes con el mercado, nosotros podremos operar de una manera más eficiente. Asimismo, de estas entradas obtenemos a nuestros colaboradores, que sin duda también son una parte importante de la operación del sistema. Esto, aunque está diagramado en este momento de manera general, ya en la continuidad de los trabajos vamos a tener que irlos desagregando. Ustedes recordarán que hemos hecho hincapié en que es necesario conocer la competencia. Por eso tenemos aquí como en la parte del mercado este elemento general, ¿no? O sea, en el mercado puede existir todo y nada a la vez. Pero es importante que dentro de este mercado nosotros tengamos claro que no nada más está el cliente, sino que también existe una competencia, existen regulaciones, existen tratados, existe toda una serie de elementos jurídicos, administrativos, de operación que tenemos que considerar, tanto para la entrada como para la salida de nuestro proceso dentro de la organización. También vamos a ver que hay procesos de apoyo externo, como pueden ser toda la parte legislativa, y en esto entran las regulaciones, las normas internacionales, como pueden ser las ISO. En el caso de los países, pues ya puede ser lo emitido por la Constitución Política, las leyes que regulan el trabajo, todas las cuestiones de regulación ambiental, etcétera, que entran a través de este proceso de apoyo que es la legislación. Ustedes podrán cuestionar si apoya o no apoya, pero bueno, finalmente el objetivo es regular el funcionamiento de las organizaciones. También otro proceso de apoyo externo pues es la economía. Es decir, si nosotros tenemos un mercado abierto, donde tenemos, por ejemplo, más de 40 tratados de libre comercio, como es el caso de México, con un acuerdo comercial renovado, como es el TECME con Estados Unidos, bueno, esto tiene que ver con el aspecto de la economía. Y obviamente, pues en ese proceso de apoyo que es la economía, también veremos pues los estímulos
que pueda dar el gobierno, también puede ser en la parte de la banca comercial que ofrezca créditos a las pymes, etcétera. O sea, en esa parte económica entran todos los actores que otorgan recursos monetarios, económicos a las organizaciones. Ahí encontramos también a la competencia. Sí, ahora las tenemos en la parte del mercado, pero también la competencia, decíamos, puede ser un proceso de apoyo externo al permitirnos conocer cómo están operando con el famoso benchmarking y sobre todo también, pues, conociendo ellos en muchas ocasiones, si nosotros no somos el líder en el segmento en el que estamos, la competencia nos ayuda a saber por dónde ir y a veces pues ellos pagan, ¿no?, los errores y nos evitan a nosotros llegar a esas zonas oscuras dentro de los mercados a través de visibilizarlas. Un aspecto fundamental también en este apoyo externo pues es la cultura. La cultura nacional en cada país pues determina también si es un apoyo o a veces un obstáculo para el desarrollo de las organizaciones. En este caso, por ejemplo, bueno, pues tenemos costumbres, tradiciones que o nos ayudan o nos limitan. Esto ya depende de cada sociedad. Lo que sí es importante también es que dentro de esta cultura también se encuentran presentes los valores. Es decir, cómo operamos en las sociedades va a depender mucho de nuestra cultura. Y esta cultura, aunque es global, no es del país, se permea en nuestras organizaciones. Pero como en todo, pues hay un ciclo virtuoso en el que nosotros también podemos influir en ella. Aquí volvemos a encontrar en esta parte de procesos de apoyo los recursos que este entorno nos ofrece, como es el caso de los empleados. Volvemos a encontrarlos también como elementos que son influenciados por el entorno, ya que la cultura, la competencia, la economía, la legislación nos provee un tipo de personal que nos va a dar la diferencia con la empresa en relación con otros mercados, con otros países, con otros giros comerciales. Encontramos también la infraestructura, no nada más el edificio en el cual albergamos a la empresa, sino la infraestructura disponible. Por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho por las telecomunicaciones, por conectar, que todo México esté conectado al Internet, pues eso es infraestructura de telecomunicaciones, es importante. Encontramos la infraestructura en relación con el acceso a la energía eléctrica, al drenaje, a las vías de comunicación. O sea, no nada más es la infraestructura del edificio como tal, sino todos sus apoyos externos que tenemos. Sabemos que cuando nuestra empresa está cerca de una autopista, por ejemplo, pues esto nos facilita el traslado de mercancías. También dentro de estos apoyos externos, pues encontramos a los proveedores. Los proveedores deben ser nuestros principales aliados y deben ser nuestros socios comerciales para que podamos realmente considerarlos como un apoyo. Y obviamente también aquí encontramos a la tecnología. Por eso es muy importante el acompañamiento que nos da Sitnova en este proceso, porque sin duda alguna la tecnología también marca la diferencia al interior de las organizaciones. Es muy deseable que tanto las personas que desarrollan tecnología como nosotros mismos, pues podamos tener esta oportunidad de ver cuáles son los adelantos que se tienen en el mercado, que podamos tener también visibilidad de las tendencias y sobre todo que si hay innovaciones realizadas por investigadores, por personas ya sea dentro o fuera de nuestro estado que nos puedan ayudar a mejorar nuestros procesos, pues también entre como parte de los procesos de apoyo que nuestra empresa va a tener. Aquí es importante, como lo acabamos de ver, que en el entorno, pues nosotros vamos a tener amenazas y oportunidades. Por eso es importante que antes de que nosotros captemos estos recursos y estas influencias del entorno, hagamos un análisis de riesgos.
para poder entrar a hacer una planeación dentro de nuestra organización. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues que sea una frontera, más que una barrera, que sea una frontera en la que nosotros seleccionemos qué es lo que está pasando. Esto con el objetivo de que no dejemos, como en el análisis de riesgos, es como una pequeña coladera que va a detener esos grandes riesgos que pueden venir hacia nuestra organización del entorno o incluso de los propios recursos y que nosotros vamos a medir su impacto dentro de la organización. Y de esta manera definir si les abrimos el paso o como en un sector de frontera, abrirlo o cerrarlo dependiendo del riesgo que determinen para nosotros. Por eso es muy importante esta frontera de análisis de riesgos, porque si no lo tenemos, en muchas ocasiones, pues ya cuando nos damos cuenta, pues ya la situación está dentro de nuestra empresa y nos está afectando a veces de manera adversa. Un ejemplo, pues es el tema de la pandemia, ¿no? Sabíamos que había una pandemia, sabíamos que podía llegar a nuestro país, incluso tuvimos el primer caso un 17 de febrero, si no me equivoco, y de ahí el análisis de riesgos que se manejó, pues habría que evaluarlo cada quien en su organización. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos atentos a estas influencias del entorno y cómo nos están generando o influyendo a través de los recursos, pues entonces esto va a impactar a toda la empresa. Ese análisis de riesgos nos debe de llevar a procesos de planeación y replaneación. Recuerden que el plan de negocios no es un documento estático, no es un documento muerto. Podemos hacer la planeación y es recomendable en las grandes empresas, se hace aproximadamente en el mes de septiembre, octubre, como se hace en algunos países, en el caso nuestro aquí en México, se hace la planeación nacional del presupuesto para el año siguiente y lo mismo ocurre en muchas empresas, en esa misma época se hace la revisión del plan estratégico, del plan de negocios. Sin embargo, si vemos en el ambiente vislumbramos alguna influencia del entorno que pueda ser adversa, tendremos que entrar a un proceso de replaneación. Para esto, el business plan debe ser un documento vivo que se esté alimentando dependiendo de ese análisis de riesgos que debe estarse trabajando. Si ustedes se dan cuenta, entonces, cuando hablamos de un sistema abierto y de un sistema cerrado, nos referimos precisamente a cómo estoy captando la información del entorno y cómo la estoy traduciendo al interior de mi empresa en objetivos, en estrategias, en metas que me permitan reaccionar con oportunidad o incluso proactuar con oportunidad hacia los embates del entorno. Si así fuera, bueno, pues nosotros tendríamos entonces mejores condiciones para reaccionar ante situaciones disruptivas del entorno. Esto entonces, este business plan, una vez que lo revisemos de acuerdo al análisis de riesgos, pues impactará directamente en nuestro plan de ventas y de producción. Así es como opera, ese es el flujo más o menos continuo que nosotros deberíamos de tener en una empresa. Sabemos que no es así. Sabemos que muchas veces hacemos la planeación estratégica, a veces la hacemos una vez durante mucho tiempo y ya no la volvemos a revisar ni la volvemos a ajustar y lo único que hacemos durante el día a día pues es ir reaccionando a lo que va operando. Entonces aquí viene una recomendación de por eso ver el sistema de la empresa como un entorno complejo, pero también interactuante y que tiene que ir reaccionando. Esto entonces nos debe llevar también a que dentro de esto de análisis de riesgos, una vez que ajustamos el plan de negocios, pues actuar en relación con la mejora. La mejora, acuérdense que busca ir haciendo un monitoreo del proceso, tiene que analizar los resultados de ese monitoreo y llevarnos a la toma de decisiones. Porque si no lo hacemos así, bueno, pues entonces las mejoras pues pueden ser más que mejoras, pues pueden ser a la mejor, con todo respeto se los digo,
pues a lo mejor iniciativas, ¿no? Que se nos van ocurriendo en el camino y que no representan una respuesta a este análisis de riesgos. De una vez que tenemos este esquema, digamos, armonizado, dominado, operando, pues entonces sí ya los procesos operativos tendrán que trabajar de manera organizada como un reloj, en el cual, ¿cuál es la característica del tiempo? Pues el tiempo es exacto, el tiempo es organizado y sobre todo el tiempo siempre es puntual, ¿no? O sea, hace las cosas de manera organizada, las hace siempre igual y sobre todo obtiene un mismo resultado. En eso hablamos de manejar el proceso o los procesos operativos como un reloj, ¿no? Como un sistema que esté organizado, que sea preciso y sobre todo que lleve a los resultados esperados. En estos procesos operativos lo que tenemos que ver es cómo opera el flujo de información entre ellos. En este caso, el disparo, por así llamarlo, del proceso operativo, pues es el área comercial con las requisiciones del cliente. Estas requisiciones deben estar basadas en políticas. Recuerden que las políticas dentro de una organización son la toma adelantada de decisiones. O sea, qué se puede y qué no se puede hacer. Si nosotros obtenemos un pedido mayor, qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Y estas políticas son flexibles porque las establece la propia organización, no así los reglamentos, pero las políticas de ventas sí. Y entonces esto va haciendo que estas políticas están establecidas de acuerdo al sistema de producción. Si yo tengo una capacidad instalada de producción, pues en base a ellas yo determino mis tiempos de entrega, también el volumen de ventas o que puedo tener en base a mi volumen de producción, los posibles variaciones en la producción de ciertos productos, etcétera. Entonces, por eso es importante el flujo dentro del diagrama de procesos, porque esto nos va a definir sí y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. También de ahí, pues obviamente pasamos a la parte del almacén y recuerden que en este almacén nosotros tenemos que ir considerando, como en todos los puntos anteriores, qué está agregando y qué no está agregando valor. Porque una de las opciones anteriores era, durante mucho tiempo se administró la empresa pensando que aunque no tuviéramos ventas, pues había que producir, al fin que teníamos un almacén y en ese almacén guardábamos el producto pues hasta que se vendiera. Obviamente, el día de hoy lo que se está buscando es que el producto almacenado sea el menor posible, porque esto nos genera costos, no nada más costos contables, sino costos de operación importantes y que a veces representan pequeñas goteras que al final se convierten en un gran hoyo en nuestra economía. Y algo que también entra dentro de este esquema, pues es la instalación del proceso postventa. Este es un valor agregado que todas las empresas demos un producto o proporcionemos un servicio, debemos de considerar dentro de nuestro esquema y debe de estar instalado dentro de los procesos operativos. También en este flujo debemos de ver los procesos de soporte, como es la parte financiera. Decíamos, bueno, a lo mejor el área comercial adquiere o logra un gran pedido. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues primero hay que ver si tenemos la capacidad para producir, si tenemos el almacén y la logística para su distribución y sobre todo si vamos a contar con los recursos financieros que requerimos. Recuerden que la gestión financiera no nada más habla de lo que ingresa a la empresa, sino la posibilidad de gestionar recursos adicionales a través de inversionistas o de créditos a la empresa. Entonces, otra forma de financiarse, pues también es la negociación con proveedores. A veces nuestro mejor financiamiento es a través del crédito que nos dan los proveedores. Es un crédito más sano, aunque a veces sí es importante también considerar pues el trabajo del proveedor para no descapitalizarlo y que en un momento determinado vayamos a hacer que cierre y con él se desorganice todo este sistema que estamos viendo.
También tenemos que ver si a la hora de aceptar más producción tenemos al personal completo para hacer cargo a esta producción, y si no lo tenemos, si podemos adquirir o reclutar personal de manera rápida con la cualificación necesaria para poder hacer frente a esta demanda. También ocurre que a veces el área comercial pues vende un producto diferente al que normalmente fabricamos, y lo hace pues con la intención de que la empresa siga creciendo, siga diversificándose y en un momento determinado hasta siga sobreviviendo. Sin embargo, esto debe de considerar el área financiera, es decir, vamos a tener dinero para este nuevo desarrollo y vamos a tener al personal preparado para poderlo fabricar. Estas son las dos preguntas que siempre el área de comercio puede o debe hacerse. Porque si no, bueno, pues son cifras alegres y que en mucho momento determinado pueden generar una mala imagen de nuestra empresa en el entorno. Es importante también que en estos procesos de soporte se encuentre el mantenimiento y la calibración, ya que en muchas ocasiones por querer vender mucho no le damos el mantenimiento preventivo a los equipos, a la maquinaria, y resulta que se avería una máquina y esto detiene todo el flujo del proceso. Lo que nos lleva entonces a que en lugar de entregar a tiempo, en lugar de ganar, pues salimos perdiendo todos, porque a veces hasta hay pagos compensatorios que se le tienen que hacer al cliente por las demoras, por la falta de entrega del producto. Ahí entra también como un elemento esencial, pues el sistema de gestión de la calidad, ya que si tenemos un sistema de gestión de la calidad eficiente, tendrá que haber visualizado todas estas áreas de oportunidad dentro de la organización. Ya una vez que entremos a ver cada proceso, pues nos daremos cuenta cómo es importante que cada proceso identifique estos mismos factores dentro de su propia gestión. Y bueno, todo esto es para entregar productos y servicios al entorno, en donde volvemos a encontrar a las partes interesadas. ¿Por qué los accionistas? Bueno, pues porque hay beneficios económicos, a los clientes porque son los receptores de estos productos y servicios, el mercado porque en él participamos de manera activa, y obviamente los empleados porque si la empresa está generando ingresos, pues hay una conservación del empleo. Esto es en general, a grandes rasgos, lo que podemos darnos cuenta que este esquema representa, y precisamente por eso hay que irlo trabajando. Se les solicitó que hicieran un diagrama, no necesariamente parecido al que tenemos en pantalla, sino que hicieran su propio modelo de trabajo, que ya algunas empresas ya presentaron, y que fuéramos incluyendo en él tanto nuestras fortalezas, o sea, lo que estamos haciendo bien, como aquellas debilidades, o sea, aquellas áreas de oportunidad o de mejora que podemos ya ir identificando en este flujo. Esto es importante porque ustedes ya hicieron un FODA inicial, y este FODA ahora lo vamos a ir identificando dentro de este macroproceso para ver qué está ocurriendo y cuáles son las debilidades, dónde se ubican estas debilidades, ¿no? Es como cuando vamos al doctor y le decimos, doctor, traigo un dolor del estómago. A ver, ¿en qué parte? Me dice el doctor, ¿en qué parte siente el dolor? ¿Del lado derecho, del lado izquierdo, arriba, abajo, etcétera? Esto es también parte de este diagnóstico que hicimos con el FODA, con las debilidades, es decir, a dónde le está doliendo el estómago a la empresa, ¿no? Hay que identificarlo, hay que ubicarlo con precisión, y a veces pues no es nada más que nos duela el lado derecho, por la parte baja del estómago, sino por qué, ¿no? A lo mejor porque del entorno, pues nos comimos unas enchiladas muy picosas, estaban muy sabrosas, estaban muy picosas, y esto hizo. Entonces vamos viendo cómo el problema no nada más está en el estómago, sino en lo que estamos adquiriendo del ambiente. Por eso, cuando hablamos de debilidades, nosotros tenemos que ir identificando dónde empieza el problema y dónde se va manifestando en todo nuestro proceso, ¿ok? En todo el flujo del proceso.
La debilidad no necesariamente, o sea, no necesariamente me duele el estómago porque me duele el estómago. Me duele el estómago porque he hecho cosas o no he hecho cosas a favor de él. Por ejemplo, si no he comido en todo el día y me empieza a doler el estómago, pues entonces no fue porque tuve recursos, no fue porque tomé recursos del ambiente externo, sino porque no le he provisto de recursos. Entonces ahí se empieza a manifestar una debilidad que está siendo originada por esta falta de toma de información del entorno. Esto es lo que tenemos que trabajar en sus esquemas y que tendremos que ir identificando antes de entrar a la revisión de los esquemas menores. ¿Por qué? Porque es muy importante identificar para quién trabaja el sistema. Este sistema que acabamos de ver en el esquema anterior, la pregunta es ¿para quién trabaja? ¿Trabaja para los empleados, trabaja para el mercado o para ninguno de los dos? ¿No? Porque hay sistemas que ni trabajan para los empleados ni trabajan para el mercado. No sabemos para quién trabaja. Entonces, para los empleados, pues todo el mundo está very happy y se la pasan muy bien y se llevan de maravilla, pero nuestros resultados finales, pues no son los adecuados. O bien estamos trabajando para el mercado y esto nos está trayendo resultados y sobre todo resultados tangibles para todos. O bien, pues no está trabajando para ninguno de los anteriores, ¿no? Los empleados están, que bueno, ahí vemos exageradamente, no se quiere ahorcar con la corbata porque ya el sistema no opera adecuadamente para nadie y obviamente del mercado estamos teniendo clientes insatisfechos. Entonces, ¿para quién está trabajando tu sistema? Si te encuentras en alguno de estos casos, pues aquí la situación no es alarmarte, como dice, no es preocuparte, sino ocuparte. Y para esto, bueno, pues hay que medir primero si este sistema está trabajando para el mercado. Lo vamos a ver a través de la participación de las ventas que tu empresa tenga en ese mercado. Aquí vemos un ejemplo de la participación en el mercado en la industria automotriz. Y podemos darnos cuenta que Toyota pues tiene una gran participación en el mercado. Ahí vemos, les decíamos, es como un pastel y vemos qué rebanada del pastel te está tocando de acuerdo al nivel de ventas que tú tengas dentro de ese mercado. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, Volkswagen y Isuzu, pues son Honda incluso, tenemos una participación en este mercado muy discreta. ¿Qué implica esto? Preocupación sí, pero también implica áreas de oportunidad. Entonces, la participación en el mercado y sus incidencias en las finanzas de la empresa son importantes. Por eso es también determinante saber cómo estamos jugando en ese mercado. Nos dicen que si la participación en el mercado es un indicador del comportamiento empresarial en términos de ventas y comercialización de un bien o servicio. ¿Okay? Y este indicador también puede identificar variables asociadas a la productividad. Por eso en Lean Manufacturing, acuérdense que vamos a trabajar para tener un efecto en la productividad, porque obviamente si producimos más con lo que tenemos, pues nuestra participación en el mercado puede incrementarse. El porcentaje de participación en el mercado puede expresarse o se expresa en el número de unidades vendidas o en el volumen de ventas con valor monetario, es decir, cuántas unidades vendí o a cuánto asciende en dinero ese volumen de ventas. La participación en el mercado puede ser y debe de ser considerado un objetivo empresarial, ya que esto es una consecuencia de cómo estás operando y cuál es tu resultado en este mercado. Algunas estrategias que algunas empresas siguen para incrementar su participación en el mercado es a través de ofertas, a través de políticas de descuento, de estrategias de publicidad y distribución. Y si ustedes recordarán en el diagnóstico que tenemos de las empresas, prácticamente todas las que están participando, es una zona de alta oportunidad, porque vemos, y ya lo evaluaremos en su momento, cuál es la participación de ustedes en el mercado
y probablemente mucho de esto se deba a que las estrategias de mercadeo pues están siendo un poco relegadas. Al tener conocimiento de la cantidad de productos y servicios con los que ustedes participan en el mercado, puede predecirles futuros negocios o incluso proyectar inversiones, porque efectivamente es un área de oportunidad el hecho de que si yo estoy participando poco en el mercado, pueda yo buscar opciones para incrementar esta participación. O sea, este pastel que vimos no necesariamente se sigue repartiendo igual. Siempre va a haber quien va a la cabeza y quien va al atrás. Asimismo, la participación en el mercado es un índice que refleja la productividad de una compañía y su estructura competitiva. Por eso es muy importante que nosotros podamos irla midiendo. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo puedo medir mi participación en el mercado. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí para el 2015, las ventas totales para la industria farmacéutica alcanzaron 1.3 trillones de dólares. Durante el mismo periodo, las ventas de la compañía farmacéutica X fueron de 47.4 millones de dólares. Es decir, vemos cuánto vende mi giro, mi área, mi industria en la que yo estoy inmersa, por ejemplo, la industria metalmecánica, la industria de la construcción, la industria de alimentos, cuánto está vendiendo, puede ser en mi estado, puede ser en mi país o puede ser a nivel mundial. ¿Y cuánto vendí yo en el mismo periodo de tiempo? Y esto hago una división, ¿ok? Entre lo que yo vendí y en lo que están vendiendo las empresas o la industria en general. Esto me da un porcentaje. Este porcentaje es el porcentaje de participación que yo tengo en este mercado. Aquí podemos ver que la participación o la cuota de mercado que tiene esta empresa es del 3.6. Entonces, sería interesante que pudiéramos identificar cuál es la venta de mi industria y sobre esto hacer la división de cuánto vendí yo en ese mismo periodo de tiempo para identificar su cuota de mercado. Si su cuota de mercado es por abajo del 1%, no se preocupen. Recuerden que todo esto son áreas de oportunidad. Y siempre es bueno compararse localmente, regionalmente, nacionalmente y obviamente internacionalmente, porque esto les va a ayudar a que a la hora que vuelvan a revisar su plan de negocios, pues marcar nuevas rutas que les ayuden a ir vislumbrando esta capacidad de crecimiento y lo que necesitan para lograrlo. Entre ellos, pues obviamente la intención es que metodologías como Lean Manufacturing nos ayuden a tener un proceso más fluido, más ligero, que nos ayude a producir más para llegar a un mercado más amplio. Ese es el objetivo. Si nosotros lo vemos en proporción a ventas y a ingresos, pues entonces ya no se nos hace tan pesado trabajar en la revisión de nuestra empresa, porque sabemos que al final de cuentas lo que vamos a obtener pues son beneficios para todos, para los accionistas, para el mercado, para los empleados mismos de esta empresa. Y eso es a lo que tendríamos que aspirar, porque esto es a lo que aspira y suspira toda la industria a nivel mundial. Así se miden las empresas a nivel mundial y es muy importante ir conociendo qué rebanada del pastel tengo, porque bueno, pues para el próximo cumpleaños quiero una rebanada más grande. Para esto, pues tengo que ver si mi sistema está siendo un sistema reactivo, proactivo o evolutivo. Esto ya lo hemos mencionado y lo reafirmamos en este momento. ¿Por qué? Porque solo siendo flexibles, es decir, viendo qué está pasando con nosotros, nos va a permitir llegar a un crecimiento. Si yo nunca me miro al espejo, si yo nunca me subo a una báscula, si yo no me tomo medidas con una cinta métrica, pues no voy a saber qué tan bien o qué tan mal estoy. Si yo no voy me hago un chequeo médico, me tomo muestra de sangre para ver los triglicéridos, el colesterol, etcétera, pues no voy a saber qué está pasando conmigo. Y sobre todo, el querer ir a hacerme un examen, pues muestra ya la flexibilidad de un sistema. En el caso de una empresa como ustedes, que ya entraron en un proceso de esta naturaleza, pues implica que tienen ya ustedes un
sistema mental y de trabajo flexible. Esto los va a llevar al crecimiento. ¿Por qué? Porque la mejora continua no solo es acerca de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y este tal vez sea el secreto más importante en el desarrollo empresarial. Porque mucha gente se aboca a no tener producto no conforme, a disminuir las mermas, sí, pero no se aboca a estudiar por qué tiene esas mermas o por qué tiene esos reprocesos. Y acuérdense que los reprocesos o el producto no conforme o servicio no conforme no nada más está hacia afuera, también ocurre al interior de las organizaciones. Por eso el trabajo que estamos buscando hacer con todos ustedes pues es eliminar los cuellos de botella dentro del flujo del proceso, primero macro y luego micro, es decir, a los procesos de trabajo por departamentos. En los sistemas cerrados podemos encontrar grandes tapones en este flujo de operación y sobre todo porque están basados en el no se puede. Entonces, mucho cuidado porque estos cuellos de botella a veces no los observamos, pareciera que todo fluye, que se entregan las cosas, que hay una producción más o menos armónica, pero cuando empezamos a revisar ya con una lupa, ¿no?, de los sistemas y cómo están interrelacionados, podemos encontrar mucho de esto en la organización. Y si no lo hay, pues el reto para los que trabajamos en mejora continua es mayor, porque pues cuando el problema es evidente, pues cualquiera lo ve. Pero cuando el problema es muy sutil o ya está muy, digamos, ya se hizo mucho, muy cotidiano, entonces ahí es más difícil localizar. Bueno, compañeros, pues esta es una información que nosotros queremos agregar antes de continuar con la sesión el día de mañana, en donde mostrarán ustedes sus avances en su macroproceso, cómo está diagramado y sobre todo en las áreas de oportunidad que vamos a tener disponibles para que podamos ir buscando cómo hacer a la empresa más ágil para hacerla más productiva. Y al hacerla más productiva, tener una mejor participación en ese segmento de mercado que todos deseamos avanzar. Acuérdense que todas las empresas a nivel mundial están trabajando sobre lo mismo. Entonces necesitamos nosotros pasar a ser empresas de clase mundial como ustedes lo han aspirado, sobre todo las que ya están certificadas, y las que no, bueno, porque están en el proceso de. Si ustedes hacen bien este proceso, este trabajo que estamos realizando, seguramente el paso a certificarse también va a ser muy corto. Entonces, pues por nuestra parte les agradecemos mucho y espero que les haya sido de utilidad ese video complementario. Y el día de mañana, martes 16, nos volvemos a encontrar para continuar con el trabajo del análisis de nuestros procesos de trabajo. Muchísimas gracias, hasta la próxima y que tengan excelente día.